Mi vida siempre ha sido relativamente estable, o eso pensaba hasta que los acontecimientos recientes comenzaron a desarrollarse, cayendo en cascada hacia el caos. Soy Mary Smith, oficinista de una empresa dirigida por mi padre. Tuve una vida un tanto pintoresca con una familia que me apoyaba, mi madre, ama de casa, que tenía una habilidad especial para coser y hacía la mayor parte de mi ropa durante mi infancia. Era una noche típica en casa cuando mi suegra irrumpió en nuestra casa, con el rostro grabado con determinación y un toque de desesperación. «Quiero el divorcio y quiero que salgas», le declaró abruptamente a mi esposo, David. La habitación se quedó en silencio mientras procesábamos sus palabras. La mirada de David se dirigió al suelo, una expresión de desconcierto se apoderó de sus rasgos. A mi lado, Emily, a quien solo conocía como colega de David, parecía extrañamente conmovida por la declaración. Me quedé allí, desconcertado, no solo por sus palabras sino por el tono dominante que usó. Era como si estuviera orquestando una escena de un drama, esperando que interpretáramos nuestros papeles sin dudarlo. Ignorando la tensión, me concentré en lo que había que hacer. Aquí están los papeles del divorcio, dije, manteniendo una actitud tranquila mientras se los entregaba a David. Había completado mi parte de manera preventiva, anticipando complicaciones dada la repentina agitación en nuestras vidas. Como si la noche necesitara más intensidad, saqué un pagaré, dirigiéndome con firmeza a mi suegra, y esto es de lo que te encargarás. Ella me miró, su rostro era una mezcla de confusión y enojo. ¿Esperas que pague sus deudas? Con una sonrisa pequeña y resignada, negué con la cabeza. No es una deuda cualquiera. Después de todo, es suyo, respondí, insinuando problemas más profundos que habían estado hirviendo debajo de la superficie de nuestra familia durante un tiempo. El aire se espesó con palabras tácitas y secretos justo cuando sonó el timbre, cortando la tensión. Las personas que intervinieron fueron la gota que colmó el vaso que indudablemente enviaría nuestra ya precaria situación a una espiral descendente. Eran Jennifer y Mac, mi amiga de toda la vida, y su esposo detective, ambos con aspecto preocupado y con un aire de urgencia. David y mi suegra palidecieron a su llegada, sintiendo que los hilos que se desenredaban de nuestro tapiz familiar estaban a punto de ser arrastrados aún más. Jennifer, siempre dispuesta a sentir la injusticia y intervenir, tenía una expresión solemne en su rostro, una clara indicación de que estaba aquí no solo como amiga sino en su capacidad profesional como abogada. En el contexto de este drama familiar, a menudo recordaba los tiempos más simples, los vestidos que mi madre cosió para mí, los días universitarios cuando conocí a David y los sueños inocentes que compartimos. Esos recuerdos parecían fragmentos de otra vida, en marcado contraste con la agitación actual. Cuando Jennifer y Mac intervinieron, listos para navegar por el laberinto legal y emocional que les esperaba, me preparé para lo que vendría. La noche estaba lejos de terminar y las verdades que estaban a punto de revelarse cambiarían a nuestra familia para siempre. Vivir con la dinámica familiar de David ha sido una montaña rusa. Mi suegra, aunque tiene buenas intenciones, a menudo traspasa los límites, lo que genera tensiones que incluso a David le resulta difícil superar. Cada vez que su comportamiento causaba revuelo, el padre de David intervenía, siempre amable pero firme, emitiendo disculpas que se sentían sinceras pero agobiadas por la repetición. Lo siento mucho, Mary. Me aseguraré de hablar con ella, decía, sus ojos reflejaban una mezcla de vergüenza y resolución. David se hacía eco de sus sentimientos. Realmente lo siento, Mary. Sus disculpas, por genuinas que fueran, se convirtieron en algo habitual, un ritual que seguía a cada arrebato de su madre. Fue agotador, pero decidí dejarlo ir esta vez, reconociendo sus esfuerzos por mantener la paz. David había mencionado una vez a su hermano de pasada, un tema que rara vez volvía a visitar. Su hermano se había ido de casa justo después de la secundaria debido a constantes enfrentamientos con su madre, y no había regresado desde entonces. David creía que la naturaleza autoritaria de su madre y su rapidez para sugerir el divorcio ante cualquier signo de conflicto eran las razones clave por las que su hermano se distanció.
Parecía que el miedo a perder a otro hijo la hacía aferrarse aún más a David, el hijo que le quedaba. La presión constante sobre cuándo tendríamos hijos solo aumentaba la tensión. La insistencia de mi suegra fue implacable y, aunque compartía su deseo de tener nietos, la situación era más compleja. Después de numerosas sesiones molestas, fui a chequeos médicos que no mostraron problemas de mi parte. Estaba quedando claro que quizás David también debería ser revisado. Un día convencí a un David renuente de que visitara el hospital. Mientras esperábamos los resultados, nos prometimos mantenernos unidos independientemente del resultado. Afortunadamente, mi suegro había sido más firme recientemente al controlar el comportamiento de mi suegra, lo que trajo una calma muy necesaria a nuestra vida diaria. Estaba profundamente agradecida por sus esfuerzos. Sin él, nuestro matrimonio podría haber enfrentado desafíos más serios. Entonces, en medio de esta frágil paz, se introdujo un elemento perturbador. Encontré una carta anónima en nuestro buzón, cruda e inquietante, con un mensaje que me aconsejaba sin rodeos romper con David. Sacudido, se lo mostré de inmediato. ¿Podría ser una broma? Me pregunté en voz alta, mi voz mezclada con preocupación. Tal vez, pero ¿no te da escalofríos? David respondió, visiblemente perturbado por la amenaza anónima. Siguiendo su consejo, me comuniqué con Jennifer, quien se había convertido en abogada y confidente a lo largo de los años. Ella accedió a reunirse y discutir el asunto más a fondo. Al llegar al café para nuestra reunión, encontré a Jennifer, su esposo Mac y otro hombre esperando. Jennifer lo presentó rápidamente. Este es Liam Brown, trabaja con Mac como detective. Liam me saludó cálidamente, extendiendo una mano que estreché, tratando de enmascarar la ansiedad que la carta había despertado en mí. Después de las presentaciones, nos acomodamos para discutir el misterioso mensaje, con la esperanza de desentrañar sus orígenes e intenciones con la ayuda experta de Liam. La tensión en el café era palpable cuando saqué la inquietante carta de mi bolso y se la entregué a Jennifer, Mac y su colega, Liam. ¿Qué es esto? ¿Sin remitente? Mac notó con el ceño fruncido, lo que implica que alguien debe haberlo deslizado directamente en mi buzón, un acto claramente malicioso. Las expresiones de Jennifer y Mac se oscurecieron al ver la carta, mientras que Liam, con los ojos entrecerrados, parecía perdido en sus pensamientos. ¿Pasa algo?, pregunté, notando el intenso enfoque de Liam. Bueno, esta letra le parece familiar, murmuró, más para él que para nosotros. Ante el aviso de Mac, Liam agregó, podría ser alguien que conoces. El pensamiento me hizo sentir escalofríos en la columna vertebral. Acordamos que sería mejor que Liam y Mac se hicieran cargo de la investigación, mientras que Jennifer ofreció asesoramiento legal sobre cómo proceder ante posibles amenazas. Con el día volviéndose pesado con implicaciones, decidimos concluir e ir por caminos separados. Al regresar a casa, me sorprendió encontrar a David allí. Bienvenido de nuevo, David. ¿Qué estás haciendo aquí? No esperaba que llegara a casa tan temprano, especialmente en un día laborable. ¿Descubriste algo?, preguntó de inmediato, omitiendo cualquier saludo. No pudimos entender mucho solo con esa carta, respondí, sacudiendo la cabeza. David sugirió, tal vez deberías ir a la casa de tus padres por seguridad. Quien haya hecho esto podría escalar las cosas. Observé a David mientras hablaba, estaba visiblemente preocupado por mí, pero sus ojos se movían nerviosamente, lo que solo sirvió para aumentar mi propia inquietud. Lo pensaré, dije con cautela. ¿Pero por qué estás en casa, David? Es un día laborable. Estaba tan preocupado que no podía concentrarme en el trabajo, explicó, pero evitar mi mirada era inquietante. Me recordó una gran pelea anterior que tuvimos. Él había actuado de manera igualmente evasiva cuando lo presioné para que respondiera. Decidiendo vigilar de cerca la situación, le informé a mi suegro sobre todo, pero me aseguré de que mi suegra permaneciera inconsciente. Las cartas, sin embargo, continuaron llegando,
cada una más amenazante que la anterior, con mensajes que se volvieron cada vez más hostiles. Rompe con él rápidamente, vete, eres una molestia, no te mereces a David, te obligaré a salir si es necesario. Sin arriesgarme, fotografié cada carta y se las conté a Jennifer. También le confié a mi padre: papá, necesito tu ayuda con algo, pidiéndole el apoyo discreto de él y de mi madre mientras trataba de mantener la normalidad en el trabajo y el hogar. Pero la tensión era evidente. Me encontré quedándome más tarde en el trabajo, mientras que David salía con frecuencia de la oficina antes que yo, su paradero cada vez más misterioso. Una noche, David no estaba en casa cuando llegué. Esperando ansiosamente su regreso, ensayé lo que diría. Horas después, finalmente cruzó la puerta. «Estoy en casa». «Bienvenido de nuevo», dijo, su llegada mucho más tarde que la mía y sus ojos evitando los míos, lo que solo profundizó mis sospechas de que algo desagradable se estaba gestando. Mientras suspiré para enmascarar mi creciente irritación, se desarrolló un evento profundamente triste. Mi suegro, que había sido una fuerza estabilizadora durante el caos reciente, falleció. La pérdida se sintió como un punto de inflexión, dejándome navegar por la agitación emocional y familiar resultante sin su sabio consejo. La pérdida de mi suegro fue un profundo shock. Había estado enfermo durante algún tiempo y, a pesar de los mejores esfuerzos de sus médicos, falleció. Me encontré visitándolo casi a diario durante su enfermedad, y la noche en que murió, me sentí abrumada por el dolor, derramando lágrimas sola mientras parecía que yo era la única tan profundamente afectada por su partida. En los días siguientes, la responsabilidad de manejar los arreglos funerarios recayó inesperadamente en mí. «María puede manejarlo», decidieron David y mi suegra despreocupadamente entre ellos, y su conversación rápidamente pasó al asunto de la herencia. Parecían casi ansiosos, sonriendo mientras especulaban sobre los posibles beneficios financieros que podrían surgir en su camino. Mientras tanto, me dejaron ordenar sus pertenencias, mostrando poco interés en el valor sentimental de las acumulaciones de su vida. Mientras revisaba sus efectos personales, particularmente su diario, me topé con algo sorprendente, algo que sentí que necesitaba atención inmediata. Reuní estos documentos, una mezcla de notas personales y algo que parecía legalmente significativo, y se los llevé a Jennifer, quien se había convertido no solo en una amiga sino en una asesora legal crucial. Mi suegro realmente se había preocupado por mí hasta el final, y descubrir estos documentos solo profundizó mi sentido de lealtad y determinación para honrar su memoria correctamente. Motivado por esto, comencé a trabajar en silencio detrás de escena, planeando mis próximos pasos durante este tiempo turbulento. No pasó mucho tiempo después del funeral que ocurrió otro evento inesperado. Estaba en casa cuando llegó mi suegra, acompañada de una cara familiar, Emily, la exnovia de David. El momento fue incómodo, por decirlo menos. «Lo eres, ha pasado un tiempo», dije, reconociéndola de inmediato. Emily había intentado una vez imponerme dominio cuando David y yo comenzamos a salir en la universidad. Su breve intento de reavivar algo había terminado con David rechazándola, y desde entonces no había habido contacto. «¿Por qué están ustedes dos aquí?», pregunté, genuinamente sorprendido por su visita. David, que parecía igual de sorprendido de verlos, guardó silencio. «En realidad, ahora estoy saliendo con David», anunció Emily abruptamente, sus palabras flotando en el aire como una espesa niebla. «¿De qué estás hablando?», logré responder, con la voz firme a pesar de la confusión interior. Fue entonces cuando Emily dejó caer otra bomba: «Estoy embarazada del hijo de David». David palideció, su expresión era la de alguien atrapado en una mentira, luchando por formular una explicación. «No, Mary, esto no es lo que parece», balbuceó, pero yo permanecí completamente tranquilo, ya que mis preparativos anteriores me habían preparado para tal traición. «Entonces, ¿qué quieres?», le pregunté a Emily con voz fría y controlada, lo que la hizo estremecerse. Fue entonces cuando mi suegra decidió hacer su dramático anuncio: «Mi hijo dejó embarazada a su exnovia. Él se muda con ella»,
así que quiero el divorcio y que salgas. Las reacciones a su anuncio fueron variadas, pero me mantuve firme. Los documentos que había encontrado antes ahora se sentían como piezas de un rompecabezas encajando en su lugar, listos para remodelar el futuro. En medio de la confusión y las confesiones sorpresa, me encontré en el ojo de una tormenta personal. Cuando mi suegra declaró la inesperada noticia de la infidelidad de David y la consiguiente agitación familiar, me sentí sorprendentemente tranquila, fortalecida por mis descubrimientos y preparativos previos. David, sin embargo, apartó la mirada, desconcertado por la repentina exposición de sus secretos, mientras que Emily, su amante, parecía extrañamente conmovida por la situación, quizás viéndola como su victoria. Ignorando los intentos de David de intervenir, caminé tranquilamente hacia mi escritorio para recuperar los documentos que había preparado. Al regresar a la sala de estar, los enfrenté con una sonrisa y les entregué los papeles de divorcio completados. «Cuento con que te encargues de las deudas de mi esposo», anuncié, asegurándome de que mi tono tuviera determinación y un toque de ironía. Mi suegra, todavía tratando de dominar la conversación, ordenó: «¿Qué deberías pagar por eso?». Simplemente sonreí y negué con la cabeza, indicando la imposibilidad de su demanda. «Imposible, después de todo, es la deuda de mi esposo», respondí. Luego revelé la verdad sobre los orígenes de la deuda, una consecuencia de las indiscreciones pasadas y continuas de David. David tenía un historial de infidelidad, que anteriormente involucraba a una mujer casada, lo que había resultado en una fuerte demanda de compensación por parte de su esposo. Sus generosos gastos en sus amantes habían agotado nuestros ahorros, lo que lo obligó a acumular deudas sustanciales. A pesar de sus súplicas, alegando su amor eterno y su deseo de no separarme, primero había decidido asegurar mi independencia financiera. «Mary, eres la única para mí, realmente te amo desde el fondo de mi corazón», había dicho una vez, pero sus acciones hablaban de manera diferente. Les recordé fríamente: «He estado cubriendo nuestros gastos de manutención y es posible que lo hayan olvidado, pero esta propiedad era originalmente de mi padre y la compré con mis ahorros. Entonces, si alguien debería irse, es David, no yo». En ese momento, saqué una foto y la coloqué sobre la mesa. Era una foto de David y Emily, caminando tomados del brazo, capturada recientemente. «¿Lo sabías?». David tartamudeó, su voz era una mezcla de conmoción y miedo. «Sí, lo sabía», confirmé. Esta foto fue tomada por Mac y su equipo de investigación, a quienes también les había encargado investigar las infidelidades de David, además de investigar las cartas amenazantes. Además, presenté copias de la correspondencia entre mi suegra y Emily. Estos documentos, encontrados escondidos dentro del diario de mi difunto suegro, revelaron que Emily no solo estaba teniendo una aventura con David, sino que mi suegra lo apoyaba activamente. «¿Cómo conseguiste esto?», mi suegra se quedó sin aliento, con la cara llena de color. «Él sabía sobre la aventura de David y que estabas ayudando, así que dejó esto como evidencia», le expliqué. Las palabras hicieron que tanto mi suegra como David se volvieran más pálidos, si era posible. «Me divorciaré, pero no renunciaré a esta casa y exigiré una compensación sustancial». «Parece más deuda para los dos», declaré con firmeza, mi determinación inquebrantable. En ese momento, sonó el timbre de la puerta, atravesando la tensa atmósfera. Las personas que estaban a punto de entrar eran Jennifer y su equipo. «Te he estado esperando, Jennifer», le dije, lista para dar los próximos pasos en este drama que se desarrolla, armada con la verdad y lista para los desafíos que se avecinan. Cuando Jennifer y su equipo entraron, la atmósfera en la sala cambió drásticamente. Me había puesto en contacto con Jennifer de inmediato cuando aparecieron mis suegros, sabiendo que las cosas podrían salirse rápidamente de control. Emily, al ver a Liam, se puso notablemente pálida. Habían pasado años desde que se habían visto. Liam, con una leve sonrisa teñida de ironía, la saludó: «Finalmente te encontré, Emily». Fue un shock para todos cuando Liam se volvió hacia David y le dijo: «No puedo creerlo, eres mi hermano».
mucho tiempo sin verte. No sabía esto, pero Liam era el hermano del que David había hablado, el que tenía una relación tensa con nuestra suegra y se había ido de casa justo después de la secundaria. Su reunión fue todo menos cálida. La expresión de Liam se endureció mientras miraba a David y a nuestra suegra. «Siempre te gustó lastimar a la gente», comentó fríamente. Luego, volviéndose hacia mí, dijo, «Vámonos», y gentilmente me empujó hacia la puerta. Cuando nos íbamos, Liam les dio un severo ultimátum a David y a mi suegra: «Tienen una semana para empacar y marcharse, de lo contrario demandaré». Salí de casa con solo lo esencial, mi mente dando vueltas con los rápidos desarrollos. Antes de salir por completo, me volví hacia David y solté una bomba que sorprendió a todos en la habitación. «¿Cómo la dejaste embarazada cuando eres infértil?». El silencio que siguió fue palpable, sus expresiones conmocionadas marcaron la gravedad de la revelación. Con Liam y Jennifer me dirigí a la casa de mis padres. Al llegar, mis padres me abrazaron, ya conscientes de los tumultuosos acontecimientos. «Eso fue duro. Tómatelo con calma ahora, puedes descansar aquí», mi mamá me consoló mientras nos sentábamos a discutir los próximos pasos. La conversación inevitablemente giró en torno a la infertilidad de David, un hecho que había descubierto a partir de los resultados de las pruebas hospitalarias antes de los desarrollos caóticos de las cartas amenazantes y el funeral de mi suegro. Era una información que no había tenido la oportunidad de compartir con David debido a la agitación en curso. «El niño que Emily lleva no es de David», reflexioné en voz alta, y todos asintieron. Y dado que Liam y Emily se han divorciado durante más de un año, tampoco es su hijo. Parecía que Emily y David, ambos propensos al engaño, eran de hecho una pareja hecha en su propio cielo peculiar. En medio de nuestra conversación, noté que mi teléfono sonaba incesantemente. Había estado en modo silencioso, pero ahora vi docenas de llamadas perdidas y mensajes de David y mi suegra, todos rogándome que volviera y hablara. «¿Te están contactando?». «Muéstrame», dijo mi papá, con la voz firme. Le entregué mi teléfono con expresión severa. En ese momento, David volvió a llamar. Sin dudarlo, mi padre presionó el botón de respuesta y, pensando que había respondido, David inmediatamente comenzó a hablar. «María, explícalo todo, ¿qué está pasando?». Su voz era desesperada, su principal preocupación clara mientras espetaba: «¿Qué quieres decir con que soy infértil?». La habitación se quedó en silencio, cada ceño fruncido se profundizaba ante sus palabras. David continuó suplicando, su voz se llenó de desesperación, sin comprender aún el alcance total de las revelaciones y sus implicaciones. De pie en la sala de estar de la casa de mis padres, la conversación telefónica con David aún resonaba en el aire tenso. Su desesperada súplica de permanecer empleado en la empresa, revelando su vulnerabilidad y desesperación, agregó otra capa de desilusión a mis sentimientos ya tensos. Mientras imploraba, Emily intervino abruptamente, con la voz aguda y acusadora, revelando sus verdaderos motivos para elegir a David. «Así que lo elegí para que fuera el padre de mi hijo porque me dijo que iba a ser el próximo presidente de la compañía. Pero esto no tiene sentido ahora. ¿Eso significa que el niño no es mío? Eres infértil, ¿verdad?». La confusión y acusación en su tono eran palpables. La llamada se convirtió en una fuerte discusión entre David y Emily, su conflicto claro incluso a través del teléfono. En medio de sus disputas, escuché la voz de mi suegra tratar de intervenir, lo que solo se sumó al caos. Entonces, mi madre, habiendo observado en silencio el drama que se desarrollaba, le quitó el teléfono a mi padre. «Hola, mucho tiempo sin verte», dijo con calma. Mi suegra, sorprendida de escuchar la voz de mi madre, respondió con deferencia, de repente respetuosa. «Por favor, ya no me llames maestra. Ya no quiero a alguien como tú como mi alumno», afirmó mi madre con firmeza, cortando cualquier pretensión de cordialidad dadas las circunstancias. La conmoción en la voz de mi suegra era evidente mientras gritaba, una señal de su gran respeto por mi madre. Con un gesto simple y decisivo,
mi madre terminó la llamada y me devolvió el teléfono. Bueno, supongo que es hora de que nos vayamos, ¿verdad? Déjame todo a mí, Mary. Nos aseguraremos de que obtenga un buen acuerdo del divorcio, dijo Jennifer, con un tono de apoyo pero firme mientras se preparaba para irse con Mac. Liam se demoró un momento, con expresión seria. Mary, por favor lee esto más tarde, dijo, entregándome una carta antes de seguir a Jennifer por la puerta. Los vi irse, luego volví mi atención a la carta que Liam me había dado. Al abrirlo, lo encontré lleno de sus sentimientos personales por mí, lo que despertó emociones inesperadas dentro de mí. Mi madre, siempre observadora, se rió suavemente mientras miraba por encima de mi hombro la carta. Bueno, nada mal en absoluto, comentó, mientras mi padre sonreía cálidamente ante nuestra reacción. Una semana después, regresé a la casa con Liam. Mary, volviste, exclamó David, con una mezcla de esperanza y desesperación en su voz. Deja de bromear. Solo estoy aquí para recoger mis pertenencias personales, respondí con frialdad, decidida a mantener la distancia. David todavía permanecía en la casa, aferrado a falsas esperanzas, al igual que mi suegra. Parecían estar en cuclillas allí, sin querer o sin poder seguir adelante. Miré a David, la frustración aumentaba. ¿No te lo dijo Jennifer? Sal de esta casa lo antes posible, reiteré con firmeza, haciéndome eco del ultimátum anterior de Liam. Estaba claro que cualquier vínculo que tuviéramos ahora estaba roto y era hora de que aceptaran las consecuencias de sus acciones. Gracias a la meticulosa asistencia legal de Jennifer, el divorcio se concretó rápidamente y sin complicaciones. Además, tanto David como su madre debían desalojar la casa, que se pondría a la venta en un mes. Cuando volví a recoger mis pertenencias, David intentó acercarse a mí, su rostro era una mezcla de desesperación e incredulidad. «Pero no puedes reconsiderarlo», él suplicó. «No te acerques a ella», intervino Liam con firmeza, acercándome y protegiéndome de David. Este gesto protector solo intensificó la agitación de David, con su rostro retorciéndose de frustración. «Tuviste una aventura después de culparme tanto», acusó David, con la voz llena de acusaciones. «Desafortunadamente, todavía no estamos saliendo», le corregí con calma, mirando a Liam. Luego me volví hacia Liam y agregué, «Bueno, planeo responderle, de verdad». «Oh, estoy tan feliz», respondió Liam con una sonrisa genuina, claramente aliviado y quizás esperanzado sobre nuestra interacción futura. En ese momento, mi suegra intervino amargamente, «Qué horrible, pobre David. Querías esto desde el principio, ¿verdad?». Sus palabras estaban llenas de acusaciones y decepción. Me encontré con su mirada fijamente y ella se quedó en silencio, tal vez recordando cómo me había instado persistentemente a divorciarme de David. «Parece que Emily es más de tu agrado», comenté fríamente, mirando mientras apartaba la mirada. Su comportamiento reflejaba el de su hijo cuando se enfrentaba a la incómoda verdad de sus acciones. «Oh, y por cierto», continué, cambiando la conversación a otro asunto crítico, «Jennifer tiene el testamento que le dejó mi suegro. Lo abriremos mañana, así que por favor esté en el lugar especificado». El tono de finalidad en mi voz marcó el final de mis tareas del día. Al día siguiente, en la oficina de Jennifer, se reveló el contenido del testamento de mi suegro. La herencia nos la dejamos enteramente a Liam y a mí. La parte de David se consideraba un regalo previo a la muerte, que se usaba para compensar sus deudas, específicamente la compensación pagada por mi suegro por la primera aventura amorosa de David, que había sido tratada como una deuda que David estaba pagando. Además, dado que mi suegra había estado teniendo una aventura amorosa y se había divorciado poco antes de su muerte, no tenía derecho a reclamar nada de la herencia. El testamento establecía explícitamente que la herencia se dejaba al señor Liam y la señora Mary, quienes han sufrido mucho por esto y David los ha preocupado. «Esto es ridículo, esto está mal. ¿Por qué demonios mi hermano, que se fue, y un extraño como Mary lo entienden?».
David explotó, su voz mezclada con indignación e incredulidad. Su furia fue recibida con una fuerte reprimenda de Liam, que había soportado lo suficiente. «Basta», exclamó Liam, su voz ordenando el silencio. Luego desató sus sentimientos reprimidos sobre su madre, relatando sus propias quejas. ¿Quién no querría huir de un lugar como ese? Básicamente, siempre fui descuidado. No me dejaron ir a la escuela que quería y me quitaron todas mis ganancias de los trabajos a tiempo parcial. La habitación se quedó en silencio, el peso de las palabras de Liam flotando pesadamente en el aire, un conmovedor recordatorio de las profundas fracturas dentro de la familia que durante mucho tiempo habían sido ignoradas. A medida que se hizo evidente la cruda realidad de la historia de su familia y su propia situación precaria, David se paró en medio de la oficina de Jennifer, con una expresión de total conmoción e incredulidad. Su mundo, una vez lleno de aspiraciones y presunciones de privilegio, se había desmoronado espectacularmente. Las revelaciones de Liam habían puesto al descubierto la dinámica profundamente disfuncional que había favorecido a David a expensas de otros. Mi suegra desvió la mirada ante las palabras de Liam, relaté, reflexionando sobre la reciente confrontación. Todo porque no te escucharía, eso es ridículo. Su noción de no escuchar implicaba imponerle tareas domésticas a Liam, incluso hasta el punto de interrumpir sus estudios, mientras que ella misma descuidaba estos deberes con el pretexto de ser ama de casa. En marcado contraste, a David se le permitió la libertad de estudiar y jugar, una libertad que no se le otorgaba a su hermano. Probablemente sea porque David es hijo de una pareja sentimental, había exclamado Liam en un momento de cruda revelación, sorprendiendo a todos, especialmente a David, que nunca había imaginado un secreto tan oculto en el armario de su familia. Es precisamente por eso que no puedo perdonarte, y no puedo dejar que la preciosa herencia de papá vaya a ti, declaró Liam, con voz resuelta, dejando a su madre con los hombros caídos y la mirada derrotada. La carrera de David se había desmoronado tan rápidamente como su vida personal. Previamente presumiendo de su inminente ascenso a CEO debido a sus lazos familiares, su mala conducta finalmente lo alcanzó. Conocido por hacer avances con las empleadas, su despido se produjo después de múltiples quejas de colegas. La intrincada red de sus aventuras amorosas y sus errores profesionales, incluidas sus relaciones durante las horas de trabajo, particularmente con Emily, habían salido a la luz. David fue despedido, no pudo heredar nada y ahora vive en la pobreza debido a la deuda contraída por pagarme la pensión alimenticia, le expliqué a Liam, quien escuchó atentamente. A pesar de los tumultuosos acontecimientos, la madre de David continuó con sus aventuras, mostrando poca consideración por las terribles circunstancias. Eventualmente, incapaz de tolerar su comportamiento y la tensión adicional que ejercía sobre sus menguantes recursos, David se vio obligado a echarla. Mientras tanto, Mac había tomado la iniciativa de profundizar en los antecedentes de Emily. Resultó que ella se había estado quedando en la casa de sus padres. Armado con esta información y una narración franca de los acontecimientos recientes, Liam visitó a los padres de Emily. Su explicación directa los llevó a tomar medidas drásticas pero necesarias. Decidieron tomar la custodia de la niña y expulsar a Emily de su hogar, prometiendo criar a la niña ellos mismos y responsabilizar a Emily por sus acciones. Liam mencionó que sus padres eran personas razonables, reflexioné, apreciando la ironía de la situación de Emily, su propio engaño y manipulaciones finalmente la habían alejado de su último refugio. Las complejidades de estas vidas entrelazadas habían llevado a una serie de desenredamientos dramáticos, cada uno precipitado por las acciones de los demás, pintando una imagen vívida de una familia atrapada en una red de engaño, traición y eventual redención a través de duras verdades. Después de los tumultuosos eventos que llevaron a mi divorcio y la desintegración de la familia inmediata de David, la vida pareció volver gradualmente a una apariencia de normalidad para mí, si no para ellos. Un día, llegó una carta de David, un intento de disculparse y una explicación de sus recientes desgracias. Detalló cómo después de ser rechazado por Emily y una confrontación desastrosa con su madre,
que había involucrado a la policía, se había convertido en un paria en su complejo de apartamentos. Este ostracismo le había obligado a trasladarse al campo. Bueno, ya es demasiado tarde, murmuré mientras rompía la carta. Mi vida había seguido adelante y tenía poco tiempo o ancho de banda emocional para dedicar a la saga en curso de David. Now back in the swing of my own busy life, I was starting anew in a different department at the company. Interestingly, I had been the original candidate for the next president, not David. This period of rotating through various departments was designed to give me a better understanding of the company before I settled into a formal position. Things were also looking up in my personal life. Liam and I had started living together in a new home, conveniently located near his detective office. Unlike David, Liam was often home before me, preparing dinner and greeting me with a warm smile each evening, a small gesture that meant the world to me. I was incredibly grateful for him every day. Mika had once told me about how hard Liam worked after leaving home and the toll his experiences with Emily had taken on him. Knowing his past hardships made me appreciate his resilience and the peaceful stability we now shared even more. Liam's ability to empathize with my past betrayals by David and his family had deepened our connection. It was my turn to be there for him as we both navigated the aftermath of our respective ordeals. As I contemplated how much we had been through together and how we should continue to support each other, Liam echoed my thoughts one evening, prompting a heartfelt laugh from me. I was just thinking the same, I said, and when I shared this with him, he smiled, his eyes lighting up with affection and understanding, saying, "Is that so?" Later, through the grapevine, I heard more unfortunate news about Emily and David's mother. Emily had been caught by debt collectors and taken away due to her inability to manage her financial obligations. David's mother, now alone and destitute, was recently seen sheltering from the elements in a park, her belongings reduced to what could be carried in cardboard boxes. This tragic turn of events served as a stark reminder of how drastically life could change and solidified my resolve to cherish and nurture the new beginning I had forged with Liam. As I busied myself preparing to leave for my date with Liam, I couldn't help but reflect on the recent news about David. He had managed to stir up yet another affair scandal even in the countryside, and eventually, the relentless debt collectors had found him. Hidden away, he faced the consequences of his actions. They got what they deserved, I muttered under my breath. It was a chapter of my life I was eager to close completely. I never want to deal with them again. Feeling a surge of gratitude for the stark contrast between my life and David's, I realized how fortunate I was. Maybe I should be thankful for the encounter with Liam, I thought as I grabbed my keys and headed out the door to meet him. Our date was wonderful, as always, and it wasn't long after that Liam proposed. We were at our favorite little spot, where the ambience was just perfect for such a moment. "I want to make you happy. Will you marry me?" he asked, his eyes gleaming with emotion. "Yes, I'd love to." "Ella make you happy too," I responded, my heart overflowing with joy. We got married soon after in a simple yet profoundly meaningful ceremony surrounded by those who truly mattered to us. Not long into our marriage, I discovered I was pregnant. The realization that I could finally give my parents a grandchild filled me with an indescribable warmth. "Liam, you truly are a wonderful person," my father said one evening, his voice filled with pride and gratitude. That compliment brought tears to Liam's eyes. "What's wrong?" he asked, touching his arm gently. "Sorry, I just remembered my dad," Liam responded, his voice thick with emotion. My mother and I exchanged smiles, understanding the depth of his feelings. When I gave birth to our adorable son, Liam's involvement in household chores and childcare was a great relief and brought us even closer. Our parents provided incredible support, enabling us to raise our son without the stress that so many other couples face. "I'm really happy right now," I confessed one quiet evening, cuddling with Liam on our couch. "Yeah, me too," Liam agreed, his smile mirroring mine. We looked at each other, our commitment to protect and nurture this newfound happiness evident in our eyes. As we sat there, enjoying the peaceful moment, I made a silent promise in my heart. Let's continue to protect this happiness, for our child and for ourselves. It was a vow to never take for granted the beautiful life we had built together, a life far removed from the chaos and betrayal of the past.